Shalom Mishpaha. Reposo y paz, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos alimente. Que podamos comer de ese lejen, de ese pan de los shamaim de los cielos, que es su bendita y poderosa palabra. Nos ha permitido venir el Padre en esta hora a este lugar para que hagamos Bulay del Bape. Estemos en esta hora buscando la estatura del varón perfecto. Ese varón perfecto es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Elohim, porque Él es Elohim, que es la palabra, que es la Torah viva. Lo que necesitamos que quede sellado en nuestro corazón, y sucede cuando obedecemos la palabra. Obedecemos la palabra y después de cierto tiempo, decimos nosotros aquí 10 días, queda sellada la palabra en nuestro corazón. Ahí recibimos circuncisión, recibimos Shabbat, recibimos Shalom, recibimos libertad. Bueno, todas las cosas en Él se cumplen en ese momento, porque Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, es el todo y en todos. En Él se cumple todo. Las moedín se cumplen en el momento que Él entra en nosotros. Mientras permanezca ahí, estamos cumpliendo las moedín. Padre ha sido bueno con nosotros. Esperamos que sea igual de bueno con aquellas personas que traiga este mensaje a través de las diferentes plataformas digitales, que el Abacados pueda hablarles igualmente, que hoy los saludamos muy afectuosamente, esperando que igualmente sean formados, y sabemos que el Padre todo lo hace a través de la palabra, a través de las Escrituras. Entonces que ello igualmente suceda en cada uno de aquellas personas, cada una de esas personas que el Padre traiga a este mensaje. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, para aclamarle que sea Él en esta hora quien se mueva en este lugar de una manera poderosa. Avinu Malkein, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá, te damos muchas gracias. Te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder estar delante de ti. Bendito Padre, que realmente estés tú en este lugar, que realmente ese Rúa que mora en nosotros, bendito Padre, nos pueda llevar a la verdad, aquella verdad que vas a traer en el día de hoy. Si hay mentira, no permitas que seamos engañados, bendito Padre, sino que por el contrario puedas tú traer tu palabra a cada uno de nosotros para poner tu verdad, para poner ese fundamento que necesitamos tener en nuestro corazón. Bendito Padre, aquí estamos delante de ti. Sé propicio, suple la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Sabemos que nuestra necesidad es tu bendita y poderosa palabra, pero tú conoces la porción que estamos necesitando en el día de hoy para ser edificados, para ser libertados, para ser sanados, para que ocurra en nosotros cada una de esas cosas que tú quieres, bendito Padre. Que seas tú en este lugar, que sea tu Ruach HaKodesh moviéndose de una manera poderosa, desarraigando de Él todo aquello que se quiera interponer. Todo espíritu de distracción en esta hora se tiene que ir en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Bendito Padre, toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, despeja los aires. Bendito Rey, que seas tú en esta hora hablando, que sea tu or admirable resplandeciendo en este lugar, bendito Rey. Padre, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Parashá número 36, Behat Loha. Cuando enciendas, el Padre va a hablar de el encender esas lámparas. Recordemos que las lámparas están en la menorá. Esa menorá es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y nos convertimos nosotros en esa menorá cuando la menorá está dentro de nosotros, cuando la or, que es Yahshua, que es lo que dice Yohanan en Juan 8:12, que Él es la luz, ¿cierto? Que Él es la or de este mundo. Entonces eso es lo que necesitamos, y eso implica pues tener al Ruach HaKodesh morando en nosotros. Eso implica tener a Yahshua en nuestro corazón. Eso implica haber sido circuncidados, ser hijos, bueno, cantidad de cosas, todo lo que se cumple en Mashiach. Entonces de eso nos va a hablar el Padre y nos va a llevar para que vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? El Padre nos hablaba de cosas en la semana anterior, hoy el Padre lo va a confirmar a través de la Escritura, cuando el Padre hablaba de que debemos llevar las cargas unos de los otros, o las cargas de los débiles, dice la palabra. Y cuando hablamos de débiles no estamos hablando de las personas de afuera, estamos hablando de las personas que están caminando, que se están esforzando en poner por obra su palabra, o que han creído a su nombre.
De esas personas es que se habla y el Padre nos lo va a mostrar escrituralmente, porque quizás se dicen cosas y las personas dicen, ¿será? ¿Será? ¿No será que Juan Carlos ya está torciendo? ¿Cierto? Muchas cosas pueden venir a nuestra mente a causa de eso, pero hoy el Padre nos lo va a confirmar a través de la Escritura. No va a parar. Vamos a encontrar las lecturas en Bamidbar, en Números, capítulo 8, verso 1, al capítulo 12, verso 16. Ahí vamos a encontrar las lecturas sobre esta parashá. Usted puede entrar ahí, el Padre va a mostrar mucho más, porque vamos a tomar una pequeña porción, pero el resto de la parashá tiene que ver con esto, cuando enciendas. Y vamos a entrar en la lectura para que de una vez vamos entrando en materia, ¿listo? Entonces, que sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach hablando en esta hora. Por eso el título que se ha escogido para la porción que se ha extraído de esta parashá es Luz para enfrentar tinieblas. Cuando encienda las lámparas, cuando haya or, cuando haya luz. De eso el Padre nos va a hablar en el día de hoy. Y es precisamente para esto. ¿Para qué viene la or, la luz a cada uno de nosotros? Para enfrentar las tinieblas. Y el Padre nos lo va a mostrar a través del hebreo, que eso es lo que representa. Cuando nosotros tenemos or, luz, es para enfrentar las tinieblas. Por eso la luz, la or, se debe poner en un lugar donde alumbre a todos. Eso nos dice la palabra por allá, que hay que poner la luz en el almud, ¿no? Una parte alta donde alumbre, y el Padre aquí nos lo dice que debe ir a alumbrar hacia adelante, y todo eso tiene un significado. Entonces vamos a ir a la lectura, vamos a ir a Bamidbar, a Números, capítulo 8, vamos a leer los versos 1 y 2 en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Listo, el candelero, en hebreo menorá, o en otras versiones usted va a encontrar como candelabro, ¿no? Y hay 7 lámparas que tiene, y eso representa la or, la luz. Recordemos que estas lámparas trabajan con aceite de oliva. Entonces, y recordemos que el aceite se saca de prensar, ¿no? De prensar las olivas o las aceitunas, como nos enseñaron a nosotros. De ahí sale el aceite, pero esas olivas o esas aceitunas somos cada uno de nosotros. Y el Padre nos va en el desierto, eso es lo que hace con nosotros. Saca ese aceite para poder que esas lámparas sean encendidas. Entonces dice, habla a Aarón. Recordemos que Aarón es el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote en los días de hoy, en el Brit Hadashah, es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Está hablando de un Cohen Hagadol en un templo hecho a mano de hombres, ¿no? Por mano de hombres, en un Mishkan, en un templo terrenal. Pero recordemos que nuestro Adón Yahshua HaMashiach es el Cohen Hagadol en un Mishkan celestial, del cual se sacó la copia para que Moshe diera la orden de fabricarlo, pues, o levantarlo igualmente. Entonces de eso es que nos está hablando el Padre. Vamos a entrar al hebreo para que entendamos un poquito este cuento de encender, ¿cierto? Y hacia adelante. Cuando nosotros vamos al hebreo encontramos que esa palabra en encender, usted va a encontrar la palabra alá, terminada en H. Recordemos que la Hei se pronuncia como una J aspirada, alá. Entonces eso significa encender. Pero eso significa ascender, eso significa monte. Recordemos que el Padre nos habló de Bear, ¿no? Subir al monte o en el monte, que eso se llama igualmente crecer, eso se llama igualmente brillar, se llama igualmente cubrir, exhalar. El Padre nos hablaba de inhalar y hoy nos habla de exhalar. Ya aprendí que exhalar es hacia afuera e inhalar hacia adentro. También significa levantar, significa sacrificio. Cuando hablamos de encender las lámparas, y esas lámparas están ubicadas en la menorá, en los 7 brazos de la menorá, y esas lámparas representan a nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nos representan a nosotros, porque debemos tener a Yahshua dentro de nosotros. Y esa lámpara está hablando de que las enciende hacia adelante, está diciendo, ¿no? Alumbrará hacia adelante. Y está hablando de sacrificio, o sea que esas lámparas realmente descienden, es cuando obedecemos la palabra, porque nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y esas lámparas encienden es cuando nosotros obedecemos. El problema es que muchos creen que tienen las lámparas encendidas,
que tienen al Ruach HaKodesh, que tienen a Yahshua, que es la or de este mundo, la luz de este mundo, sin obedecer, y eso es una mentira en la cual están. Y muchos se pueden estar perdiendo a raíz de creer que tienen las lámparas encendidas, ¿no? Esa menorá encendida. El Padre nos va a hablar de eso, cómo se construye esa menorá. Nos viene hablando igualmente de Bamidbar en el desierto. Y en el desierto es donde se encienden las lámparas, porque el sacrificio se da en el desierto, cuando vienen las pruebas. Y el sacrificio de presentar este cuerpo como sacrificio vivo es cuando yo obedezco, cuando yo cumplo la Torá, cuando yo cumplo los mandatos, cuando cumplo la palabra delante de esas pruebas que vienen en el desierto. Ahí es donde se encienden esas lámparas. Listo, entonces está diciendo las 7 lámparas, que sabemos que el 7 representa perfección. Dice, alumbrarán hacia adelante de la menorá, del candelero o candelabro. ¿Qué es hacia adelante? Recordemos que tenemos el lugar K2, es la primera parte donde está la mesa de los panes de la proposición, y al frente está la menorá. Recordemos que en la mesa de los panes de la proposición los kohanim se comen el pan, o sea que van a alumbrar las lámparas, y van a alumbrar hacia adelante, van a alumbrar hacia la mesa de los panes de la proposición, o sea que esas lámparas van a alumbrar a los kohanim, porque en el lugar Kados, en el lugar santo, entran los kohanim, los hijos de Aarón entraban. Hoy en el Rúa pues entran todos los que son kohanim. ¿Quiénes son los kohanim en el día de hoy? Cada uno de nosotros, aquella persona que ha creído se convierte en un rey y sacerdote, dice, ¿no? Que nosotros somos reyes y sacerdotes, somos melejim y kohanim. Entonces la lámpara es para alumbrar a los kohanim. La lámpara no alumbra de afuera. Mientras yo no me haga hijo, mientras no me haga cohen, la lámpara no me alumbra a mí. Quiere decir que esa luz no me va a alcanzar a mí. Porque aquí dice que hacia adelante, vamos a ver, en hebreo ese adelante, ¿qué es? La palabra panim, que significa servir. Ya sabemos que servir es obedecer. Que significa presencia. Hacia adelante quiere decir la presencia del Padre. Los que tienen la presencia del Padre son los que alumbran. Y dice enfrentar. Hacia adelante quiere decir enfrentar. Por eso la ur. El Padre nos dice a nosotros que debemos tener la ur, que debemos tener la luz. Y nosotros se supone que vamos caminando porque somos de los que avanzamos y no retrocedemos para perdición. Y esa lámpara va alumbrando hacia adelante. ¿Qué es lo que hacen las lámparas realmente? Están enfrentando la oscuridad. Para eso es que para eso está la or, la luz en cada uno de nosotros, para enfrentar las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Por las que hay alrededor de nosotros. Para eso es la or, porque la or es Yahshua y es la palabra, por eso tiene que ir la palabra. Él dice que va delante de nosotros como poderoso gigante, la luz va adelante. La luz va adelante, Él es la luz, Él va adelante, peleando. Yo soy el portador de esa or, de esa luz para pelear contra las tinieblas. Eso es lo que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Vamos a hacer el ejemplo, a ver, que nos perdonen si sale propaganda ahí en el televisor. Nosotros vivimos en estas condiciones. En estas condiciones comenzamos nosotros, ¿no? En la oscuridad, en tinieblas teníamos nosotros, antes de conocer a Mashiach. Mashiach es el Mesías, que es la or, que es la luz. Cuando Él viene a nuestra vida, que es la palabra, viene a nuestra vida, comenzamos a obedecer, y al cabo de cierto tiempo, esa hora, esa luz que es Mashiach entra en nosotros. En el momento que entra, ¿qué es lo que hace? Pelear, se enfrenta con todas estas tinieblas que estamos viendo en este momento. Entonces es lo que ocurre en cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces ocurre eso en nuestra vida, ¿no? Entra la luz. Y eso es lo que es, por eso se enfrentan las tinieblas. Nosotros constantemente es para enfrentarnos a las tinieblas. Para eso es que viene la or, la luz. ¿Cómo así? Sí, las tinieblas están en todo momento porque el Padre permite la prueba en nosotros. ¿A causa de qué? ¿La prueba qué es? Pues cuando las tinieblas vienen a atacarnos. Cuando las tinieblas se atraviesan en el camino. ¿Para qué? Para detenernos o para sacarnos del camino. Yo tengo que pasar esa prueba. Y ahí es donde yo soy aprobado por Elohim. Ahí es donde yo comienzo a tomar esa hora, esa luz en mí y comienzo a resplandecer alrededor. Por eso cuando estoy en mi casa y yo ando en or, yo voy a cobijarlos de mi casa. Eso es lo que dice Job, ¿no? Por ahí en el capítulo 34. 35 es que yo, ahora yo ya dije 34 y es 35:8. Cuando dice que cuando nosotros pecamos, pues lo perjudicamos a todos los que viven con nosotros, y lo mismo cuando obedecemos también ellos van a recibir.
¿cierto? Eso es lo que nos dice. Pero al mismo tiempo, cuando ando en Or, yo voy a enfrentar las tinieblas y voy a tener la posibilidad de llevar luz a las personas que están en tinieblas. Por eso es el enfrentar, por eso dice hacia adelante significa enfrentar las tinieblas. De eso se trata y debemos entender, tener esto muy claro. Mire que en Juan 8:12 nos habla de que Él es la Or, Él es la luz. Otra vez Yahshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Recordemos que Él dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tener a Yahshua es estar en Or, en luz, es comenzar a encenderse esa menorá, esa lámpara. Estoy hablando de una manera espiritual, ¿no? En aquellos días encendían una menorá física, pero hoy el Padre nos está hablando de una Or, de una luz espiritual que debe haber en nosotros. Eso es lo que hemos de tratar de buscar cada día. El Padre va a traer pruebas para yo, cuando pase la prueba, pues soy aprobado. Eso es lo que comienzo a ser un obrero aprobado. El mismo Yahshua tuvo que presentarse allá para ser aprobado, que ahora vamos a tocar esa parte, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Aprovechemos que el Padre hoy me envió a través de mi hermano en Rue y mi hermano en la carne, en sangre, en Isaías 61. Me mandó esta palabra y tiene que ver con lo que estamos hablando, de la Or, de la luz. Y ahí está hablando de Yod-Hei Bab-Hei, a causa de que es el Brit Milá y Yahshua HaMashiach todavía no estaba entre los hombres. ¿Qué dicen ya? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Adonai ya ha nacido sobre ti. O sea, la luz tiene que ver con la kabod, con la gloria, tiene que ver con el poder, con la autoridad. El momento que hay Or, luz, dentro de nosotros, y esa luz es Yahshua, cuando está Yahshua en nosotros, ahí es donde dice: levántate. Por eso habla del monte también, ¿no? De resplandecer, tener esa conexión con Elohim, que es subir al monte. De eso es que está hablando. Vamos a ir a Tejilín, Salmos, capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Camino se supone que caminamos nosotros hacia adelante y no hacia atrás. O sea que hacia adelante, ¿cierto? El lumbrera a mi camino. Eso es lo que pasa cuando andamos en esa oscuridad que mostramos ahora, pues tropezamos, caemos constantemente. A no ser que esté en su casa, puede que conozca todo el territorio, pero si algo se le ha quedado movido, usted se va a estrellar ahí. Si algo ha quedado fuera del lugar, se va a estrellar, se puede caer. Aún conociendo el lugar, muchas veces nos desubicamos y tropezamos con las mismas cosas que sabemos dónde están localizadas. De eso es que nos está hablando el Padre, de encender, que se enciendan esas luces, ¿cierto? De la menorá. El que enciende es Aarón, el que las enciende es Yahshua, porque Él es cuando entra es que enciende. Si Él no entra en mí, o sea que yo no obedezco, Él no va a entrar en mí. Si no entra en mí, pues no van a estar encendidas, no va a estar encendida esa menorá. Vamos a ir a Miselei, Proverbios capítulo 6, verso 23. Porque el mandato es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea que esa tener luz es haber sido reprendido, haber sido corregido, haber sido sacado de la oscuridad. La oscuridad son tinieblas que hay en nosotros, que nos pasan las personas que se nos acercan. Si nosotros le comemos cuentos y hacemos valligas con ella, eso nos va a hablar el Padre, porque eso nos habló el Padre la semana pasada y hoy nos lo va a hablar literal. Cuando decía yo que cuando una esposa está con su esposo y él tiene tinieblas, pues le va a pasar las tinieblas automáticamente porque son uno. Pero aquellas personas que viven con nosotros, el Padre nos habla de eso, ¿no? Que no debemos llevar el anatema a la casa. Entonces todos venga, pero es que usted va a pagar, usted tiene que pagar o tiene que llevar las cargas de otro, o sea, pagar por las cargas de otro, por los espíritus inmundos de otro, depende. El Padre nos habla del débil, de aquel que está caminando, aquel que se está esforzando, y daba el ejemplo con la Jod. Ella tiene errores y yo tengo errores, y como vivimos en la misma casa nos vamos a perjudicar con esos errores que tenemos, pero estamos allí caminando, y somos parte de esos débiles en algunas áreas. Y el Padre nomás nos
nos mostraba el día que fuimos a orar donde la madre de la Jod, que estaba agonizando, que les decía yo que a la Jod entró ese espíritu inmundo que le paralizó las piernas y los dedos no los podía mover. Eso es llevar las cargas de otro. Entonces ella, ¿qué tenía que hacer? Pues salir a obedecer. ¿Qué cosa? No, pues ya no sabe. El padre le va hablando y ella comienza a obedecer, entonces eso va a salir de ella, pero en la que estaba muriendo no era capaz de sacarlo. Y ahí le alivianó las cargas nuestro Adón Yahshua HaMashiach por medio de ella. Ya le tocó que vivir eso. Se lo sacó a la que estaba muriendo. Por eso ella tal vez estaba sufriendo menos. Muchas de esas cosas salieron ahí. ¿Qué cosas? ¿Yo qué voy a saber? Unas cosas las echamos fuera, pero hay otras cosas que nos meten. Porque cuando yo me acerco a alguien o le impongo manos, por eso el Padre nos habla de no imponer manos con ligereza. Y no es prácticamente que porque yo ponga la mano, no, porque yo me estoy con otra persona e inmediatamente pueden pasar cosas. Que el Padre nos va a hablar más adelantito de eso. Vamos a ir a Tehillim 18, vamos a leer los versos del 26 al 29. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Oiga, limpio, ¿no? Dice, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, para que entiendan, cuando el Padre viene severamente a nosotros, hay diferentes niveles de severidad, ¿no? Hay diferentes niveles de castigo, y todo depende del pecado. Sigamos leyendo. Tú encenderás mi lámpara, Adonai Yah mi Elohim alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Elohim asaltaré muros. Mi Elohim alumbrará mis tinieblas. Eso era lo que estaba mostrando en el ejemplo. A eso es que viene la hora, a eso es que viene la palabra, pero como no entiendo que tengo que obedecer para que la luz entre en mí, y así es que desarraigo las tinieblas, y las tinieblas son espíritus inmundos. Hablaba en estos días, espera que acabo de contarle, ¿no? Y resulta que yo no había caído en cuenta de todo esto, entonces habíamos dejado una semana de caminar y volvimos a salir a caminar. Entonces, pues habíamos montado cicla en el día primero, por eso siempre lo hacemos. Se había dejado de caminar, entonces la joven dijo, me están doliendo las piernas y será porque dejamos de caminar. No, ahí fue en que entendí que la mamá de la Jod estaba sintiendo un dolor, ¿cierto?, en las piernas y algo así. Eso el Padre le sacó cosas para que ella no lo viviera. El dolor del cáncer no lo vivió ella como una hija que tuvo ella, que murió de cáncer, una hermana. Una hermana, ¿es que es? Perdonen el chisme ahí, mal contado. Entonces, sufrió mucho cuando murió de cáncer, sufrió mucho con esos dolores de cáncer, ¿no? Que produce el cáncer, eso es, que se revolcaba y todo eso, mientras que la madre de la Jod no pasó por esas cosas. Lógico que la familia de la Jod quería que ella se levantara de ahí, pero el que fue un ungido para otra cosa. Ellos creían que con orar ella se iba a parar, no, eso depende de él. La idea es que si no la paraba, yo estaba clamando para que él tuviera sed de ella y no fuera a vivir lo que vivió su hermana. O las personas que mueren de cáncer. Yo también conozco de personas que sufren demasiado los dolores, que son intensos, y a veces la misma heroína no les sirve. Morfina, perdón. Se van nerviosos aquí. Se mueve el espíritu inmundo porque... Listo, la morfina, ese no hace efecto, ¿no? Eso es muy tremendo. Bueno, ¿y de dónde sacan la morfina? Eso es la misma vaina. Lo que pasa es que la heroína lo pone nervioso a ustedes, la morfina no. Vamos a ir a Yirmeyahu. Eso es lo que está hablando el Padre, está hablando de tú encenderás mi lámpara, dice Adonai Yah, mi Elohim alumbrará mis tinieblas. Eso es lo que representa desarraigar las tinieblas de nosotros. Pero debemos entender el proceso, que es que el Padre trae su palabra, entramos a creer, obedecer, y después Él entra. En el momento que Él entra, la lámpara queda encendida, porque el Ruach HaKodesh queda morando en nosotros. Y Él igualmente es la luz, porque el Ruach HaKodesh es el mismo Adón. Yirmeyahu, capítulo 51, verso 20. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones,
y por medio de ti destruiré reinos. Listo, para enfrentar, ¿no? Por eso es que nosotros somos, dice que la palabra es como martillo, ¿no? Que golpea la roca, dice. Y aquí dice, cuando yo ando en Or, yo me voy a convertir en un martillo que golpea la roca. Enfrentar las tinieblas es eso, una pelea que se forma. Y debemos entender eso, que es batallas que vivimos todo el tiempo. Las tinieblas, cuando nosotros andamos en Or, las tinieblas nos quieren frenar. Y debemos entender que las personas que vienen con tinieblas a nosotros nos vienen a atacar de una manera u otra porque es el enemigo que está en ellas. Nos cuesta trabajo entender esto por las emociones y los sentimientos, ¿no? Es difícil entrar en esa parte a causa de esas ataduras que tenemos con la familia. Entonces muchas veces no enfrentamos las cosas a causa de eso. Y eso es lo que logran las tinieblas, hacer con nosotros por medio de la emoción, de los sentimientos, de las ataduras que tenemos con las personas por las cuales sentimos afecto. No quiere decir que en el reino no haya afecto, claro que hay afecto, pero cuando está Elohim, ese afecto es diferente. El que más afecto tiene es Elohim, pero Elohim es severo, Elohim corrige, Elohim golpea, disciplina, ¿cierto? A sus hijos, azota el que toma por hijo, y disciplina a los que ¿qué? ¿Ah? A los que ama, disciplina y azota a los que toma por hijo. Y es el mayor afecto que hay, es el de Elohim. Entonces nosotros muchas veces esto no lo entendemos. Y eso es, martillo me sois. ¿Quién? Pues los que tienen la or, los que tienen la luz, los que han recibido a Machía, los que han recibido la palabra. La palabra, a ver, por eso es que la palabra cuando va y se encuentra tinieblas, por eso golpea la palabra, por eso nos duele la palabra. A causa de que hay un espíritu inmundo, pero no es a mí que me está doliendo, es al enemigo, al espíritu inmundo, que no se quiere dejar sacar. Ahí vamos a golpear, somos como martillos. Por eso el Padre nos hablaba de la GC, siempre va a martillar. Y esa menorá que está hablando ahora el Padre nos va a mostrar que se forma a través de martillo, a través de esto que estamos hablando aquí. Esa menorá que debe estar en nosotros, que debe ser encendida en nosotros, eso se logra a punta de martillo, a punta de golpes, a punta de corrección. Porque eso representa el coger un bloque de oro y ponerlo, hacerlo en un modelo, en una semejanza, en un parecido a algo. Comienzas a darle golpes, con golpes que le da la figura a esa menorá. Y eso es lo que el Padre hace con nosotros. La palabra golpea. No se asuste, no se aterre cuando eso, ay no, y pobrecito, y por qué no. Ahí es donde está la formación. Y el Padre jamás va a dejar de llevar su palabra, porque ahí está la formación. El Padre todo lo hace a través de la palabra. Entonces dice, martillo me sois y armas de guerra, ¿sí ven? De enfrentar, la luz se enfrenta a las tinieblas. Hay una guerra, es un Elohim de guerra, varón de guerra, dice la palabra. Y si somos hijos de él, pues debemos parecernos a él. Porque si no somos de guerra, entonces no somos parecidos a él. Porque aún las tinieblas son de guerra. Lo que pasa es que nosotros tenemos la ventaja, que él nos hace más que vencedores. Cuando está Yahshua en nosotros, la pelea está ganada. En las áreas donde está él, el problema es donde no está él. Vamos a Bamidbar, Números, capítulo 8, vamos al verso 4. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Adonai ya mostró a Moshe, así hizo el candelero. A punta de martillo, a punta de golpes. El desierto representa precisamente eso. Cuando el pueblo de Israel llegó al desierto, comenzó a enfrentarse con cantidad de obstáculos. No habían ahí naciones, enemigos, cantidades de cosas. Tenía que pasar por todas esas pruebas. Es pasar la prueba. Cuando yo estoy formando esa menorá, el Padre forma esa menorá. Recordemos que Él es el que va formando esa menorá y enciende la lámpara, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y es a punta de golpes, con cosas que no nos gustan. Siempre y cuando haya tiniebla no nos va a gustar la palabra. Y muchas veces salimos bravos de aquí, pero el Padre comienza a hablar y comienza a formarme a punta de martillo, formando esa figura, ese modelo, ¿no? Hay un modelo, eso es lo que está diciendo, conforme al modelo que Adonai ya mostró a Moshe, así hizo la menorá, el candelero o el candelabro. Vamos a ir a Bereshit, a Génesis 1:26, para que entendamos
Esto o leamos, en el hebreo usted va a encontrar menorá, ¿no? Menorá, en el hebreo, que es candelero o candelabro. Cuando usted busca la palabra modelo, va a encontrar que es en hebreo marej, marej, terminado en hei, marej, que significa apariencia, bueno, rostro, visión, estatura. Eso es lo que realmente representa ese modelo al cual quieren llegar por medio de ese trozo, porque es un trozo de oro que va a ser formado a punta de golpes para que dé ese modelo, esa imagen o esa semejanza. Recordemos que Yahshua HaMashiach es un modelo o es una semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim. Yahshua, Jesús, es la imagen de Elohim. Viendo a Yahshua, Jesús, estaban viendo a Elohim. Si me han visto a mí, ¿cómo así que no conocen a Elohim? Dice él. Entonces, cuando vamos a ver el Génesis capítulo 1, verso 26, mire lo que dice. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando vamos allá a semejanza, vamos al hebreo, vamos a encontrar la palabra demut, terminado en T, demut, y significa modelo, parecido. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Cuando se está armando la menorá en nosotros, está armando esa imagen y semejanza con la cual fuimos nosotros creados, o Adán fue formado en el huerto del Edén. Y es ahora, ¿por qué a golpes? Porque esa imagen fue deformada. ¿A causa de qué? Del pecado. El pecado nos va deformando. Cada día nos va deformando. Y hablaba de algo, leía en un testimonio de una persona que fue homosexual y decía: el enemigo me iba deformando y me ponía a hacer cosas y comenzaron a salirme caderas. El vello dejó de salirme. Claro que yo me ayudaba con hormonas y me ayudaba con otras cosas, pero él dijo, fue tomando la figura de una mujer. Entonces a un hombre lo desfiguró, a un hombre lo sacó del modelo original. Él nos creó varón y hembra, nos creó, dice, no la palabra, mujer y hombre. Pero el enemigo comienza a medida que van entrando los bichos, los espíritus inmundos, ellos van tomando, aún personas que no toman ni hormonas ni nada de esas cosas que ellos a veces se aplican o toman, también van tomando. Ustedes ven cómo comienzan a caminar diferente y el cuerpo les comienza a cambiar, porque son los demonios. Eso igualmente ha pasado con nosotros. El enemigo nos ha deformado. El Padre nos quiere otra vez regenerar, ¿cierto? Pero el enemigo nos desgeneró. Estamos degenerados a causa del pecado, a causa de todos esos espíritus inmundos que han entrado. Entonces él hablaba de eso, y que el enemigo le iba hablando y le decía, tú vas a ser feliz cuando realmente seas una mujer. Y comienza él a hacer muchas cosas. Y dice, yo era una mujer, hombres se equivocaban conmigo, creían que era una mujer e iban a acostar conmigo cuando se encontraran otro hombre. Y él decía, pero el trabajo mío no era ese. El trabajo mío era destruir hogares. Incluso lo voy a mandar ese testimonio para que ustedes lo rieguen allá y lo vean y puedan ver. Y él decía, el trabajo mío era dañar los matrimonios. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Le pregunta la persona que lo está entrevistando, y él dice, no, yo nomás tenía que mirar. Dijo él, nomás tenía que entrar a lugares y Hasatán me decía, vaya donde aquel hombre, y le mostraba a los hombres para acabar los hogares de esos hombres. Y decía, ¿y usted qué les decía? Nada. ¿Cómo así usted no les decía nada? Ni siquiera me les acercaba. Solamente entablaba una conversación visual con ellos, y ya con eso iban manchados para su casa. Oiga, iban manchados para su casa, porque Asmodeo eso es lo que hace. Clava espíritu inmundo nomás con la mirada, porque la palabra lo dice, aquel que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora más cuando es un hombre, cuando es otro hombre. Y eso es tremendo. El Padre comenzó a hablarme de lo que tiene que ver hoy, porque hoy nos va a hablar otra vez de eso, de cómo metemos nosotros. Recuerden que lo que les decía en la parasha anterior, lo que hacía yo en mi casa, pues yo ayudaba al que estaba trabajando y metía pues
La parte mía, pues, supuestamente estaba haciendo una buena labor con mi familia porque aportaba, pero la otra parte que contrarrestaba lo que mi madre hacía. O sea que el progreso de nosotros hubiera sido mucho mejor si yo hubiera sido creyente, porque yo llevaba cosas y mi madre, a causa de que yo llevaba cosas, me permitía cosas, o sin saber, ignorando mucho de esto que nosotros aprendemos aquí. O sea que yo llevaba cantidad de maldición a la casa, anatema a la casa, y eso debemos tenerlo claro nosotros, porque el Padre nos va a decir: usted tiene que llevar la carga de los débiles, pero otra cosa es en su casa donde usted tenga personas que no estén caminando. Nuestra obligación es eso. Aquí llegan, ustedes van a traer aquí bichos, cada uno de nosotros trae sus bichos aquí y contaminamos y hacemos que los demás puedan vivir esas cosas. El Padre me hablaba el día de la administración, yo llegué allá molido, yo llegué allá porque me estaba pasando lo que le pasó a la Jor. Me estaba llenando de cosas, pero yo estaba en condiciones de ir a botar eso en el baño, ir a sacar esos espíritus inmundos, que fue lo que hizo ella con la Jor, con la madre de la Jor, Mari. Eso me pasó a mí, y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no vemos eso. ¿Por qué yo lo pude percibir? Porque me estaba muriendo ahí, hermano, no podía ni respirar, no me salían palabras, estaba frenado en todo. Lo pude vivir de esa manera, pero yo no vi nada. Yo no pude ver ningún demonio que me haya metido, pero lo estaba viviendo, y eso es lo que dice el Padre, que debemos llevar las cargas unos de los otros. Dice, los Kohanim, ahora nos va a hablar de eso. Estamos hablando en lo que tiene que ver con el diseño. Estoy hablando de este hombre, y este hombre dice que Hasatán lo fue cambiando y lo volvió prácticamente una mujer. Y usted lo ve ahí, va a ver la foto de él, es una mujer. Cualquiera se equivoca con ese hombre. Y entonces dice, la labor mía era solamente ir a mirar a un hombre y hacer que él me mirara a mí con deseo. Y ya con eso trabajaba. Ahora usted se imagina si uno se acuesta con uno, si va más allá de la mirada. Todo lo que lleva uno a la casa, pero eso no lo sabemos. Los mismos creyentes no saben esto. Entonces por eso hay matrimonios que se pierden entre los creyentes, porque no conocen el mundo espiritual. No conocen el daño que se hace cuando nosotros no vivimos conforme a la Torá, conforme a la palabra. Porque todo lo que se haga fuera de la palabra es pecado, y decir es pecado quiere decir que le entran espíritus inmundos a uno. Y eso es lo que lleva a la casa. Y más con la mujer. Se acuesta con la mujer y se acostó con una que tenía espíritu homosexualismo, se lo pasa a la mujer, y después la mujer sale gustándole a las mujeres. Y no se da cuenta de eso, que fue él. ¿Y esta por qué hizo eso? Después de que era toda una mujer y todo eso, pues usted mismo se lo llevó. O viceversa, ¿no? También puede ocurrir al contrario. Listo, vamos a Bamidbar, Números, capítulo 8. Vamos a leer los versos del 5 al 7. También Adonai habló a Moshe diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Recordemos que expiación es cuando un animal, para que el animal se le impone las manos, para que los pecados se le pasen al animal y nosotros seamos perdonados en aquellos días, ¿no? Los hombres fueran perdonados, llevaban el animalito allá para pasarle los pecados y que sirviera de expiación. Si el padre recibía la ofrenda o el holocausto o el sacrificio, ¿no? Porque no era que llevar un animal y ya, el padre tenía que aprobar eso. Y eso mismo lo vivió Yahshua, porque Yahshua representa esos animalitos. Yahshua tenía que presentarse allá. ¿Sí? Sigamos, porque ahora meto esa parte. Íbamos hasta el 7, ¿cierto? 7. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Listo, es ser purificados los levín, los levitas. ¿Para qué? Ellos eran los Kohanim. Porque no hay otra forma de yo poderlo. A ver, cuando yo soy un Kohen, en el caso de la Job, pues es un Kohen, ¿no? Supone que somos reyes y sacerdotes. Entonces, para poder él llevar los pecados de los demás, primero tenía que ser purificado él. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos sido purificados, pero no en todas las áreas. Entonces a nosotros se nos trepan cosas, tenemos que pagar por otro.
Por ejemplo, la vez que nos metió la policía aquí era porque había alguien que había traído y nos bajó el nivel para que nos entrara la policía, porque no había llegado la policía, no nos había llegado, pero ese día pasó eso. ¿A causa de qué? A causa de personas que venían ese día, vinieron y a causa de eso nosotros tenemos que pagar y punto, no. Que es por este, que por este, no, ni sabíamos de cuál de ellos. ¿Por cuál de ellos llegó eso? Pero pagamos por eso. De eso es que se trata, llevar los pecados de otros. No que yo le ayude a llevar la maletica o el bulto o decirle vamos y animarlo. No, porque nosotros vamos a ser contaminados por hacer valligadas unos con otros. Pero si estamos formados en esa área no nos entra. Sigamos leyendo porque ahora vamos a ver esa parte. Vamos a ir del 8 al 10 del mismo capítulo 8. Está hablando de una purificación aquí, ¿no? Está hablando de pasar la navaja, y esa navaja representa, al quitar el vello, representa la cobertura, el cabello, el pelo, significa cobertura, o sea que ellos si iban a ser purificados porque iban a quitar una cobertura vieja que no era la de Elohim, para poder poner la de Elohim. Eso es lo que representa eso, ¿no? Lo de la navaja, lo mismo cuando hacen el voto de nazareato, o sea, de los nazareos para servirle a Elohim. Hoy no necesitamos de eso, de inmediato. Nosotros creemos la palabra y comenzamos a obedecer, Él entra en nosotros y ya somos consagrados para Él. Y comenzamos a vivir todo lo que el Padre nos está hablando con esta sombra profética. Sigamos leyendo. Del 8 al 10. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. ¿Qué es lo que va a pasar con este novillo? Vamos a entenderlo aquí. Sigamos leyendo porque vamos hasta el 10, ¿cierto? Hasta el 10. Y harás que los levitas se acerquen delante del Mizcán de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Adonai Yah, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Venga, el pueblo iba a poner la mano sobre los levitas. ¿Para qué ponían las manos? ¿Para qué ponían la mano sobre los levitas? ¿O para qué ponían la mano sobre los animales? Que es lo mismo. Para pasarle las cargas, para pasarle la iniquidad, que ahora lo vamos a leer, ahora lo leemos en Vallicara, en Levítico 16, ahí nos habla de eso. Oiga, traían los animales, pero resulta que le hacen la expiación, le hacen el ritual para la expiación, que hoy lo cumplimos con Mashiach. En el momento que Mashiach está en nosotros, somos purificados. Y estamos listos para que esto ocurra. Estamos listos para cargar con los pecados de otros. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que viví ese día. Eso es lo que vivió la Jod. ¿Cuándo? Cuando ella no impuso manos, yo. Eso no tiene nada que ver. El imponer manos tiene que ver con valligas, con tener intimidad. Si estamos en una oración, estamos invocando a Elohim y ahí se están manifestando espíritus inmundos. Y comienza a pasar eso. Usted es un cohen, entonces ella no puede morir en las condiciones porque usted está clamando de que ella no sufra. Entonces sale y quizá a mí no me iba a entrar ese, pero le entró a ella, pero ella estaba en condiciones de ir a arrojarlo. Cuando salimos a caminar ella lo tenía todavía. Todavía le sigue doliendo, ¿no? Se le quitó porque en ese transcurso comienza uno a obedecer y él sale de nosotros porque no aguanta en este cuerpo. Si vivimos en Kedushá, pero si vivimos en las mismas condiciones en las que estaba ella, va a tener eso hasta que pueda ser capaz de obedecer y pueda entrar Mashiach y sacar ese espíritu inmundo. Nos queda fácil porque estamos en el caminar y el Padre sabe por qué permite eso, porque sí somos capaces de hacerlo. Entonces mire lo que dice, ¿no? Dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Adonai Yah, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Venga, pero entonces va a llevar las cargas del pueblo. Sí, de cada israelita. Del pueblo de Israel, no de los de afuera. Y ahí comenzamos a entender nosotros dentro de nuestra casa quién hay. ¿Hay pueblo de Israel o hay goyim o hay gentiles? Y a usted puede pagar, claro, mis hijos, por ejemplo, que sean gentiles. Yo puedo tenerlo en mi casa, sí, pero voy a pagar. Porque tiene que ver lo que dice la palabra. Sí, dice la palabra eso. Nos leámoslo, comencemos por Job 35:8, para que entendamos esa parte, ¿no?
que cuando yo peco, o sea, cuando ellos pecan o yo peco, los que viven en una casa, el ejemplo les daba, cuando ella peca me va a alcanzar a mí, cuando yo peco también lo mío la va a alcanzar a ella. ¿Qué dice? Mira. Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Sí. Siga leyendo. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. No, ese Yo creo no. que más atrás. 35, Sí, yo creo que más atrás. 8. Ah, más atrás. Sí. Ah, 6. Desde el 6 lo va a leer. Ah, bueno, listo. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. Listo, léalo por ahí en una versión que... En la Dios la 8 está más claro, en la 8 dice, es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician también. Es lo mismo que está diciendo ahí. Lo que pasa es que es más claro, el lenguaje es más sencillo. La Dios hablaba ahí en la católica, ¿no? A mí me gusta mucho esa versión. Habla como más claro para el lenguaje sencillo, pues un lenguaje sencillo. Sencillo, o sea que cada vez que yo peco, es lo que está diciendo, cuando usted tiene en su casa un pecador, pues lo va a alcanzar a usted. Cuando usted peca va a alcanzar a los de su casa. Entonces el Padre ya nos está hablando aquí. Usted va a pagar por el pecado de otro, pero espera a él que sean de los hijos de Elohim, de aquellos que están esforzando. Ella está esforzando, yo pago en las equivocaciones de ella. Yo me estoy esforzando, ella paga por las equivocaciones mías porque está dentro de mi casa. Sí, pero es que ahí no dice que la casa, sino que no, vamos a la casa. Pues quiero oírlo así explícitamente. Veámoslo. Aquí el Padre nos está hablando de transmitir las iniquidades, que ahora lo vamos a leer. Leamos Devarim, Deuteronomio 7, eso es que 23 por ahí. ¿Sí? Cuando habla de no llevar el anatema es maldición. 7:23. Dice, 22 habla de poco a poco, y 23 dice, Mahonai ya tu Elohim las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande desprecio. Entonces busca ahí, busca No era- anatema y te Ya va a era dar. Josué, cuando el pecado de Can, ¿no? No, busca. Pone ahí en el diccionario anatema y te baja de Barín, creo. Estaba convencido que era el 7. Buscamos. 7:26. Está ahí pegadito, ¿no? Sí. 26. ¿Qué dice? Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Listo. De llevar al anatema es llevar la maldición a algo que es abominable para el Padre. ¿Qué es? Cuando nosotros andamos en pecado. Eso es lo que no entendemos. Entonces cuando nuestros hijos, o la esposa, o el esposo están en esas condiciones, téngalo por seguro que usted va a pagar por eso, porque hay una maldición dentro de la casa. ¿Usted puede pagar por eso? Sí. Pero tiene que tener claro que eso le está trayendo consecuencias. Tiene que tener claro que eso la va a frenar o lo va a frenar a usted para que crezca. Y no solamente en la casa, cuando están bajo mi cobertura. Por ejemplo, hijos que yo sostenga, esos me van a perjudicar si son anatema. Y eso es lo tremendo de esto. Como no entendemos todas estas cosas, entonces llega la maldición a la casa, no avanzamos, no crecemos, y fuera de eso estamos en pecado, y el pecado alcanza a los que vivan conmigo. Entonces a los mismos hijos que vienen de maldición llevan del bulto. Y comienzan los espíritus inmundos a orar dentro de la familia, dentro de la casa, y esas son cosas que no entendemos nosotros, porque no enseña a nadie. Eso está escrito, explícito. Eso no necesita desvelación ni revelación. Eso no necesita niveles de revelación. Eso está explícito ahí, Misael. Y en el 13 creo que habla, volvete a buscar ahí en maldición. Véeme, en anatema, perdón. 13:17. 13:17. El mismo de Barín. Del mismo de Barín. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Adonai ya se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres. Mientras tenga anatema en su casa, la ira de Elohim va a estar sobre usted. Si no saca el anatema, va a estar la ira. Usted lo puede pagar, sí. Uno por los sí, uno dice, no, pues yo pago, porque ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo va a echar a mi hijo? Bueno, entonces pague.
Yo no estoy diciendo que los echen, yo lo que le estoy diciendo es que lo que pasa cuando yo tengo ese problema dentro de mi familia, dentro de mi casa. Usted verá si lo hace o no lo hace. Pero yo le estoy mostrando a través de la escritura qué es lo que le viene. Y a causa de que no solamente que vive en la casa, el solo hecho de estar esa persona bajo mi cobertura, quiere decir que está bajo mi casa, a pesar de que vive en otra casa. ¿Sí ven lo tremendo de eso? Entonces cuando usted hace eso, cuando dice, venga, el anatema tengo que sacarlo de mi vida. De la casa no lo va a echar porque vive en otra. Pero sí lo va a sacar de su presencia y tiene que tomarlo como si fuera un muerto. Dice que a los hijos contumaces y rebeldes, y cuando hablamos de contumaz y rebelde no es propiamente con nosotros, sino con Elohim. Se tenían que matar en aquellos días. Hoy matar es darle la espalda, hacer de cuenta que está muerto. Eso es lo que tengo que hacer yo. Pero si no lo hago no voy a crecer. Si no lo hago va a haber maldición y me va a alcanzar a mí. Entonces puede llegar la enfermedad, puede llegar la ruina, puede llegar las drogas, pueden llegar cantidades de cosas porque el Padre va a permitir a espíritus inmundos que me entren a causa del pecado que estoy cometiendo. Y ahí es donde entra el Valligas, ahí es donde entra el hacerme uno. El Padre, ahí es donde entra de que ponían las manos sobre ellos. Pero el Padre dice, no, usted debe hacer eso, pero con los débiles, con aquellos que están marchando. Debemos llevar las cargas de los débiles, soportar las cargas de los débiles, dice. Porque los débiles dentro de nuestra casa, a ver, si ella fuera bien débil, ella iba a llevar, o al revés. Si yo fuera débil, quiere decir que hay mucho pecado en mí todavía. Ser débil es eso, tener pecado. Si tengo mucho pecado, pues ella, como ve que estoy marchando, le va a tocar que pagarme. Entonces llega la hambruna a la casa, llegan cantidades de cosas a la casa y ella va a tener que pagar, o viceversa. Tengo que hacerlo, sí, porque ella está marchando, está haciéndolo y yo estoy haciéndolo. Pero el problema es con el de la calle. Entre más maldición haya, pues más castigo hay. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Para que no me pongan del mal genio, mejor pasemos a Vallicrá, capítulo 16. Para que lo veamos literalmente, que cuando se ponen las manos a los animales o a los seres humanos se van a pasar las iniquidades. Vallicrá, Levítico, capítulo 16, verso 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ah, pero venga, que aquí nomás dice confesar, aquí no dice pasar las iniquidades. Venga, que me olvidó el 22, ya, 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Al animalito, cuando le imponían las manos, se le pasaban las iniquidades, los espíritus inmundos, el pecado se le pasaba. Por eso era que servía para expiación, para el perdón, porque salían los pecados de mí y entraban en el animal, y lo que debía pasarme a mí le pasaba al animal. Eso es lo que hizo Mashiach con nosotros. Lo que debía ocurrirnos a nosotros le pasó a él. ¿Y en qué momento toda la humanidad le puso las manos a Yahshua? En el momento que él dijo, esta es mi desposada. He sido como un marido para ella. Israel es mi desposada. Porque son uno. En ese momento le pasaron todas las cargas, pero es una condición para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida volante. El requisito para yo poder adquirir ese regalo que él hizo en el madero o en la cruz, como nos enseñaron, era creer, y creer es obedecer. Entonces, ¿sí de que sí se pasan? ¿Está explícito ahí o no? Literal está. ¿Cuál es el ideal? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, versos del 2 al 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Mashiach. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí se sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cualquiera, ¿no entienden esto, no? Ya la paracha anterior hablamos de cargas y llegamos a que eran espíritus inmundos. Las cargas son espíritus inmundos. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice la palabra. No me toques.
le dijo Yahshua, ese lo tengo por aquí, Juan 20:17. No, oiga, estamos hablando de Machía. Entonces va Miriam allá a la tumba y entonces está preguntando qué lo hicieron, ¿no? Y piensa que es el hortelano o el sepulturero, ¿no? Y le dice, ¿dónde lo pusiste? Y él le dice, mujer. No dice Raboni, no, Rabí, porque Raboni es como raro suena eso, Rabón. Y como la I al final es mi, entonces mejor digámosle Rabí, mi maestro, ¿no? Le dice ella. Entonces le dice, no me toques. Oiga, Machía le está diciendo no me toques. Porque aún no me he presentado, porque él también tenía que presentarse, pero no en un Mishkan hecho a manos de hombre o un Mishkan terrenal, sino un Mishkan celestial, que ahora lo podemos leer en Hebreos, capítulo 9, verso 9, creo que habla. ¿Qué dice Mía? Yahshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Eso le dijo, eso lo vimos también en la parasha anterior, pero no enfocamos por este lado, ¿no? Estamos enfocando en otra cosa. Le está diciendo, no me toques, a Machía. ¿Y por qué no me toques? ¿Por qué? Porque tú eres una pecadora. Lo que le está diciendo, porque tú tienes pecado, tienes espíritus inmundos, y si me tocas me manchas. Y yo todavía no me he presentado allá y me tengo que presentar sin mancha. Vamos buscando Hebreos 9:9 por ahí. 9:9 o 9:10, donde comienza a narrar todo lo de un Mishkan terrenal y después dice que él se presenta allá arriba. De eso es que está hablando ahí. El tocarlo representa ser manchado. Y el Yahshua no había pecado, pero no había hecho, todavía no había sido aprobado. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando alguien, si yo tengo en un área no robar, ya está establecida la palabra no robar, quiere decir que cuando viene otra persona que roba, a mí en esa área no me va a poner a pecar porque está Machía ahí. Pero yo tengo que haber sido aprobado, tengo que haber logrado que Machía entre en mi corazón, que la palabra quede sellada en mi corazón para que eso no ocurra, para que no me puedan manchar. Entonces Yahshua no se había presentado, todavía no había sido aprobado por él. Él era esa ofrenda que tenía que ser aprobada por Elohim. Esos animales, si había un defecto en ellos, el Padre le decía, no le sirve a usted como ofrenda a mí. O sea que sigue pagando consecuencias por el pecado que está cometiendo. Entonces él era la ofrenda, tenía que presentarse primero a ella, por eso le dice a ella, no me toques, que es lo que estamos hablando. Cuando una persona se le acerca a uno con el solo hecho de un roce, por eso cuando vamos al centro en medio de diciembre que se mueve tanta cosa, llegamos a la casa cargados y no caminamos y no media cuadra y llegamos más cansados que cuando le damos la vuelta al centro que está desocupado. Es a causa de todos esos roces se pasan espíritus inmundos, a causa de que en áreas estamos débiles. Léalo, mía. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que un momentico, mira, está hablando de un culto que era terrenal, están hablando de un templo terrenal donde se presentaban ofrendas, ¿cierto? La sangre y todo eso entraba al lugar causa caudocina, causa del pecado, por el pecado del pueblo, para hacer expiación, para limpiar al pueblo del pecado, de las consecuencias. Entonces ahí ya va a comenzar a narrar, porque Machía era de otro lado. O sea que el templo donde se iba a presentar Machía no era de aquí, sino de allá. Y cuando esta mujer se le presenta a Miriam, él le dice, no me vaya a tocar que yo todavía no me he presentado allá. Cuando se presenta allá a la hora, a las 9 de la mañana, que es la hora del sacrificio, o a las 3 de la tarde, yo no les puedo decir si igual a las 9 o a las 3, porque no narra ahí en cuál de las dos ofrendas. Recordemos que había una ofrenda para presentar sacrificio a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. Él muere a las 3 de la tarde. Yo me imagino que a las 3 de la tarde fue que él se presentó allá. En el templo, en el Mishkan, en los chamaín, en los cielos. ¿Sí? Ahora sí siga leyendo que viene la parte espiritual. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Mashiach, cogen Haggadah de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto Mishkan, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar
Kadosh HaKadoshim, habiendo obtenido eterna redención. Listo, él se presentó una sola vez, pero todavía no había presentado, por eso él le dice, no me toques, porque él se tenía que presentar allá sin mancha, y ella en el momento que lo tocara, como no había sido aprobado por Elohim, iba a ser manchado. Listo, quería mostrar esta parte porque aún Machía, oiga, aún Machía, que no había pecado, pero no había presentado allá todavía, puede ser manchado. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y ese tocar no es porque realmente, no, toque no, a la intimidad que se logra o que se hace con las personas de afuera, con los goín, con los gentiles, aunque goín realmente representa naciones, ¿no? Pero eso, se usa mucho esa palabra para representar los de afuera, los que no creen. Cada vez que yo tengo charlas con ellos y yo entro a hacer lo que ellos hacen, pues sencillamente me pasaron espíritu inmundo. Y eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de aquí? ¿Nos vamos para el monte? No, mientras estamos en el mundo y necesitamos de esto para pasar pruebas. Tenemos que salir el vencedor, tenemos que salir a obedecer para ser sellado. Entonces ahí el enemigo no va a ser muy difícil que me entre. Eso es lo que necesitamos. Irnos de aquí no, necesitamos crecer, necesitamos adquirir un poco más cada día de la estatura del varón perfecto. Y eso representa, tener cada día más de la estatura del varón perfecto, representa que han salido espíritus inmundos de mí. Cada vez que él entra, una palabra se hace ya en mi corazón, algo sacó. Sí, mira. Ya dice, salieron de vosotros, pero no eran de vosotros. Exacto. Aunque hay mucha tela por cortar ahí, no, hablaba con mi hija hace unas preguntas serias, hermano. No está bien para, ustedes lo cogen y lo corchan. Así es sencillo, las ajayos estaban ahí, ¿no? Como la cosa estaba buena, estábamos almorzando y yo le venga para acá, yo almuerzo acá porque necesitaba meterme en él. Entonces ella me hablaba de los escogidos, ¿no? Y me decía, es que yo, ahí es donde yo no estoy como así que escogido, entonces ya los demás no sirven, que le digo, no. Entonces ya entro yo a decirle, venga, que debemos tener los conceptos claros. Escogido no significa salvado. Escogido es una persona que está para salvación, pero no quiere decir que ya está salvo porque es un escogido. Somos escogidos desde allá arriba. Pero tenemos que venir a vivir un proceso acá donde debemos creer, y creer es obedecer para poder adquirir la salvación y luchar, perseverar con esa salvación hasta el fin, y poder ser salvo. Entonces me daba ejemplo. Entonces cuando yo ya le dije, claro, ya entendió cómo era la vuelta. ¿Por qué? Porque había visto donde ella estuvo trabajando antes, que eran ortodoxos, veía cómo ellos decían, no, nosotros vamos a ver, ella veía cantidades de errores que habían en ellos. Y entonces dice, y Hitler se dice que también era judío, y entonces mató a ese poco gente y comenzó y le digo, no, es que usted está viendo al hombre. Cuando usted comienza a entender qué es lo que dice Elohim y qué es lo que hacen los hombres, ellos hablan allá de sabios, no los ortodoxos, no hablan de la Torá, hablan de sabios. Le digo, usted primero que todo tiene que entender usted la Torá, conocer la Torá, para poder saber si ellos realmente están derechos con Elohim. No porque son ortodoxos andan derechos, no porque yo sea un guía de una congregación quiere decir que yo esté derecho. Usted tiene que conocer la Torá, lo que yo hablo, lo que yo hago, y ahí sí va a decir, este está derecho. No porque sea judío, no porque sea un ortodoxo. Y entonces el concepto lo tiene equivocado el de escogido, y entonces ahí ya usted se va a desviar. Y eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que va haciendo el enemigo con cada uno de nosotros a medida que nos equivocamos. Sí, mira, y es lo que tenía que ver con lo que dice el pastor, perdón, el A. Por eso que le mandé el otro día, ¿no? Ah, sí, léalo, mira. Le dice que también código real. Le dice que de tal manera amó Elohim a los hombres, que dio al Mashiach único, para que todo aquel que en él tiene fe obediente en él no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. Ah, esto es tremendo. Y si no tiene claro lo que es para que todo aquel que en él cree no se pierda, si no tiene claro que es una fe obediente, porque la fe lleva obediencia, entonces ya está desviado. Entonces usted no va a ver allí testimonio y va a decir, no, eso es mentira, porque él se cree. Y eso es lo que pasa. Por eso le digo, yo aquí en la Quejilá siempre le digo, usted no me crea a mí, vaya usted a la escritura, entre en intimidad con Elohim para que se dé cuenta si yo estoy en la verdad o no. Porque usted no me va a seguir a mí, tiene que seguir a Elohim.
Y eso es lo que tiene que ver usted, le dije yo. Tiene que conocer la Torah para saber cuál es el que está torcido, está creyendo que se va a salvar cuando anda torcido. Entonces me preguntaba cantidades de cosas con fundamento, pero fundamento allá. Entonces ella me mandó un testimonio de una mujer que estuvo en la guerrilla, pero resulta que ahí pedía cookies, es que eso, cookies, ¿cómo es? Cuando usted va a ver un video y le dice cookies, acéptelo, cookies o cookies, cookies en inglés. Yo le jalo un poco al inglés, no, y era bueno para inglés, pero más que todo para traducciones, porque eso es lo que manejan la contaduría. Entonces le digo, no, yo no acepto nada de eso. Entonces no lo puede ver, entonces no, mándeme, porque le dije, si no yo lo voy a mandar uno de acá de la congregación, también de una persona que estuvo en la guerrilla, y me dijo, mándemelo, y se lo mandé. Entonces ella comenzó a ver los dos testimonios. Ella es muy crítica y me gusta eso, porque debemos ser así, críticos, no comer entero, no tragar entero. Entonces ella dice, venga, las dos están de acuerdo de que fue algo muy bueno que les pasó haber salido de allá. Pero veo el testimonio de una cuando dice que lo mejor era haber abortado, las mujeres allá lo mejor es abortar y todo eso. Y veo acá la otra donde dice, eso a mí me marcó mucho. Entonces yo le digo, es que ella también tuvo una época, entonces ella decía, no, tranquila, está de acuerdo con que hagan eso. Mientras que esta de acá sufre por eso, le digo, es que la de acá también tuvo una época donde ahí mismo ella cuenta de que iba y aconsejaba a otras niñas a que lo hicieran. O sea que hubo un tiempo en el cual su conciencia estaba cauterizada. Pero cuando el padre comenzó a confrontar, comenzó a ver la realidad de otra manera, comenzó a pensar diferente. Quizás a esa otra mujer le falta eso, un encuentro con Elohim, no, pues hasta lesbiana creo que es. Entonces hay mucha cosa ahí, pero le digo, el caso mío, dije, yo estuve en los dos mundos, yo estuve en los dos bandos. Y cuando estaba en el bando de Satanás, yo pensaba que eso era lo mejor. Tenía rumba, tenía mujeres, carros, motos. Mejor dicho, estaba todo a las anchas ahí. Y yo defendía esa postura. Pero cuando el Padre viene y me confronta, yo comienzo a ver la vida de otra manera. Veo una realidad espiritual, porque lo real es lo espiritual. Ustedes están viendo un cuerpo aquí que está hablando, pero este cuerpo lo está manejando un rúa. Todas estas cosas que yo estoy haciendo es un rúa que está haciendo con este cuerpo. O sea que lo real es lo espiritual. Lo real es lo espiritual, porque en lo espiritual es que se siente y se viven las cosas. Esta carne, en el momento que salga el rueda de Dios, queda ahí y se vuelve polvo. Eso es lo que dice la palabra, pero nosotros, el enemigo nos metió por otro lado y por eso es que buscamos lo terrenal. Por eso buscamos lo que vemos. Entonces le digo, los dos puntos de vista son diferentes. Entonces en el caso mío, yo le digo, yo entraba y yo defendía mi postura cuando estaba allá. Cuando soy confrontado con Elohim, ya entro a defender esta postura. Le dije, allá quizás tenía más holgura que ahora, porque había más plata, había muchas más cosas, pero la vida arrugó, la vida espiritual mía, ahora no la cambio por esa vida de allá. Entonces ahí es donde, claro, ya entiendo, digo, pero eso hay que vivirlo. Yo puedo hablar de esto no porque aquí lo diga o porque otras personas vengan y me digan cosas, no, porque yo he vivido estas cosas, muchas de estas cosas he vivido, yo he tenido experiencias espirituales, he vivido cosas, he pasado por cosas que son reales, lo que dice aquí. Entonces me dice ella, bueno, se acabó la charla, ya listo, entendió esa parte. Me dice, ya llegó el patrón. Yo al principio pensé que era el esposo el que había viajado a Israel y era el patrón, ¿no? Y resulta que ya llegó. Me mandó un poco de fotos de allá de Israel, el hombre es cristiano. Se hizo bautizar, yo pensé que era un rabino que lo bautizaron, no, él fue con el pastor y con otros pastores. Y allá se bautizó en el Jordán. Entonces él comenzó a hablarle de muchas cosas, ¿no? Dice, ¿y tu papá por qué no ha ido por allá? No celebró, si yo llegué entusiasmado de allá, ¿cómo será él que conoce cosas, que conoce más palabras? Cierto que tiene el idioma, él piensa que yo hablo hebreo, ¿no? Entonces, ¿cómo será él lo que va a vivir allá? Y entonces digo yo, eso es tremendo porque
En el fondo él dice, vea, yo allá, me dice, usted ve la Biblia, eso nos enseñaron, no cree que es un cuentito, dice él, ¿no? Uno ve la Biblia como historias y no la alcanza a ver de que eso ha sido real. Cuando usted vaya, me dice, no, dice ella que él le había dicho que él había pasado era estudiando, que cada sitio que iban allá le estaban enseñando, o sea que la pasó fue estudiando y decían, vea, aquí fue la tumba donde lo metieron a él y comienzan a decirle, acá pasó esto y acá encontraron los restos de yo no sé quién, o sea que todo se lo confirma a través de acontecimientos que han ocurrido, con cosas vividas de las personas. Eso es muy tremendo. Dejé de ver la Biblia de esa manera, con el solo hecho de haber ido allá, porque me dijeron, aquí encontraron esto, hasta los carros del faraón, ¿no? Ya. Listo. Entonces decía él eso, él comenzó, le cambió la visión, y eso es que encienda la lámpara, porque tiene que ver con visión. Cuando nosotros encienden la lámpara comenzamos a ver la vida de una manera diferente a la manera de Elohim. Por eso él dice, mi manera de pensar es diferente a la tuya. Así como el cielo está distanciado de la tierra, así mi manera de pensar está distanciada de la tuya. O mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, dice la Reina Valera. No, eso es tremendo. Eso es lo que ve ocurrir en nosotros. El hombre dice, dejé la Biblia como la veía antes, a causa de todos esos sucesos que me mostraron cosas científicas que se han hallado. O sea, que le demostraron científicamente que todo eso era verdad. Y el hombre está impresionado. Y tu papá debía ir, ¿por qué no ha ido? Sigamos mejor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí cualquiera dice, venga, al fin que lleven los otros las cargas. No, le damos en otra versión para que entendamos. ¿Cuál es el ideal, Misajín? El ideal es que cada uno lleve su propia carga. ¿Por qué? ¿Cuál es el ideal? Porque ese es el ideal, de que cada uno lleve su propia carga. Te lo voy a poner más fácil. La joda es llevar su propia carga. ¿Por qué cree que el Padre dice eso? Yo siempre tuve un lema. Le decía a los discípulos que tenía en la otra congregación, donde yo tenía más de 15 líderes, más de 100 personas a cargo. Yo le digo, vea, el solo hecho de que usted se convierta y ande bien derechito, con eso que está haciendo una tremenda. A mí no me traiga gente, conviértase usted por esa palabra. Marche usted, y que vamos a llevar para encuentro tanto, y que yo no sé qué tengo, yo no sé qué. No, venga, enderezca usted mismo, para que deje de ser problema para mí, para yo tener que dejar de cargar lo suyo, para dejar de pagar por lo suyo. Eso es, la idea es que ella lleve su propia carga y yo lleve la propia mía. Esa es la idea, para yo no tener que cargarla a ella, ni ella cargarme a mí. ¿Sí ve? ¿Que tiene lógica? Véalo en otra versión. Sí, ahora. Cada uno es responsable de eso. Eso lo hizo otra versión, ¿no? Esta gente chapuco ahí. No, léalo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Elohim de su propia conducta. Sí. Porque cada uno llevará el peso de la responsabilidad que le ha sido confiada. Exactamente. Eso es el ideal. Lo que pasa es que el Padre dice a los débiles que usted tiene que ayudarlos. Pero cuando los débiles crecen, pues me quitan problemas a mí encima. ¿O no? A mí solamente, no a todos. Porque cuando llegue la policía aquí en los tiempos de persecución y sean de full, no va a llegar la policía aquí. No nos van a sacar, nos van a dejar almorzar tranquilos aquí. Ese día nos tenemos que desayunar afuera, ¿no? Ya no nos podían sacar, de la calle no nos podían sacar. ¿Y ve lo tremendo? ¿Ah? Ya me entregó el saco, dice. Listo, vamos a ir a Bamidbar, Números, capítulo 8, versos 11 y 12. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Adonai en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Adonai. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Adonai para hacer expiación por los levitas. Listo, los levitas son purificados
El pueblo le ponía las manos a ellos, o sea que le pasaban los espíritus inmundos, y ahora los levitas se la van a pasar a los animalitos. O sea que no solamente iban a llevar lo de los levitas, sino que iban a llevar lo de las demás personas, lo del pueblo. Y esa es la labor de nosotros. Ahora, esos levitas, ahora esos animales ya no son los animalitos, sino que Yahshua. Esa es la labor de nosotros, llevar las cargas de otro ante Yahshua. Porque recordemos que nosotros debemos poner las cargas nuestras sobre Él. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice Él, ¿no? Pues le quitará las cargas. Entonces esa es la labor de nosotros. Cada vez que un área sea convertida, ahí hay una labor de llevar cargas y presentarlas a Yahshua, ponérselas a Yahshua. Y como Yahshua fue al madero, entonces ya queda saldado eso. Pero debe pasar eso. Nosotros somos presentadores de cargas. ¿Sí? Eso es lo que debe pasar. Eso es la labor nuestra dentro del pueblo. Que hay unos que presentan más que otros. Claro, Misaí, porque están más formados que otros. El Padre que dice, no, presente su cuerpo como sacrificio vivo. Sí, yo comienzo a obedecer, pero resulta que Yahshua, recordemos que Yahshua, el único mediador entre Elohim y los hombres, el único intercesor entre Elohim y los hombres, entonces es Yahshua el que debe hacer esa labor. Y nosotros como Kohanim estamos ahí en el medio, ¿no? En el medio con los débiles, pero la idea es que cada persona vaya a Yahshua. Veía un testimonio de acá de Centroamérica, y este hombre decía eso, ¿no? Decía que confesar los pecados, pero estaba llevando a las personas a un hombre. Y nosotros debemos llevar a un hombre cuando están débiles, entonces necesitan de una persona que los oriente, pero es Yahshua realmente el que orienta. Pero ellos tienen que buscar esa intimidad con Elohim, ellos tienen que buscar la conexión con Elohim, y este hombre lo estaba llevando estilo iglesia católica. Entonces ya armamos un confesatorio, ahí vienen las personas a confesar y creen que con eso ya la está haciendo. Y el padre le hablaba yo y le decía, debemos entender la palabra confesar, qué significa. Porque confesar es lo que nosotros tenemos por confesar, es ir a un, ¿cómo se llama eso? Confesionario, ¿sí está bien? Bueno, entonces dirás, a eso es que nos enseñaban a nosotros, pero la palabra confesar es otra cosa. Con fe hablar, o palabras del corazón. Y no ante un hombre. Es ante Elohim que debemos hacer estas cosas, y no estamos en esa doctrina. Vamos del 13 al 14 del mismo capítulo 8. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Adonai Yah. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Ahí pasó que los que hacían ese trabajo eran los primogénitos, pero a causa de ver más fidelidad en los levitas, entonces consagraron a los levitas, pero los levitas nos representan a nosotros. Y van a hacer un ritual así, no. La consagración de nosotros, al momento que entra Yahshua, nosotros nos hacemos Kohanim, sacerdotes. Y comenzamos a hacer las labores de sacerdotes, hoy en el mundo espiritual. Leamos los versos 15 y 16 y con esta terminamos. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el Mizcán de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Tenemos que ser purificados, Misají, para ser Kohanim. ¿Qué tanto de Kohanim somos? Pues ¿qué tanto de palabra tenemos? ¿Qué tanto podemos llevar? ¿Qué tanto podemos...? A ver, lo que quiero decir es que cuando echamos fuera demonios, ellos pueden salir por la autoridad que tenemos. Pero cuando estamos débiles, se nos meten a nosotros, pero tenemos la condición de sacarlo, porque no estamos participando en esos pecados y todavía quizás estamos en letra, o estamos en condición de luchar contra eso más fácil que la persona que esté mal. Vuelvo y tomo el ejemplo de la madre de la Jod. Cuando estaba en esas condiciones ya venía cantidades de demonios, estaban ahí. Cuando nosotros estamos muriendo, eso hay cantidad de demonios polulando, circulando alrededor.
Por eso cuando el Padre nos dice que no visitemos, que no pisemos tierra de muertos, que no vamos a los cementerios, sino en casos exclusivos como de familiar cercano. Porque allá podemos traer cosas y muchas de esas cosas quizás no seamos capaces de sacar. Mientras que el Padre, cuando está el Padre en una acción, Él dice que no permite cargas que no podamos llevar. Y cargas son espíritus inmundos. Quiere decir que si Él permitió que entrara en la hoja, le paralizara las piernas y no pudiera mover los dedos, es porque ella estaba en condiciones de sacarlo. Y es lo tremendo de esto. Pero cuando estamos en pecado, cuando hacemos lo contrario a lo que dice el Padre, cuando Él dice, no vaya, mi hijo, no vaya, no pise tierra de muertos, solamente si es un familiar cercano, madre, padre, hermano, hermana virgen, hijos, cuando va donde un amigo, usted ya está en pecado. Entonces cuando está en pecado, el Padre puede permitir una carga que usted no sea capaz de llevar porque no anda en obediencia. Por eso el cuento de que no, venga, que hay un niño aquí pequeñito, no, venga a traer frío, espíritu inmundo, Misajín. Pregúntele a Alá cuando llegó a la casa. Digo, uy, pero aquí está haciendo mucho frío. Le dijo a la joven Mari, no, eso está normal. Para ella era normal porque ya estaba contaminada, Misajín. Ella ahora puede estar entendiendo eso. Por eso era normal, no, este frío es el normal, no, él sí sintió el frío y dijo, esto está muy frío aquí. Pero cuando tocó las cortinas parecía que estuvieran húmedas. Por los espíritus inmundos que estaban moviendo porque había una muerta y cuando hay un muerto, ¿qué es lo que dice? Que los cuervos representan los espíritus inmundos, están ahí polulando y eso se torna frío. Entonces una persona cuando está cerca comienza a darle mucho frío, mis amigos. ¿Tiene frío o qué? Que la veo ahí. Ah, eso es azul, no es negro. Eso lo veía mi madre. Las personas que se van acercando, uno dice, usted tengo calor y ya tiene saco y está arropada y se está haciendo frío. Porque comienzan a acechar ya. Y ahí es donde tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, pues ¿para qué va a poner uno ya a pedir de que siga viviendo si ya uno ve que ya está prácticamente entregada? Pues por lo menos vamos a pedirle al Padre que la lleve en ese camino como por eso es lo que yo pienso si me toca a mí. Si yo estoy en la casa y en ese momento ella está en su momento de irse, yo eso es lo que le voy a pedir al Padre, que así como hizo con Joseph, su padre terrenal, de ponerle que lo custodiaran hasta allá o llevarlo por el camino más fácil, no, el camino hacia abajo porque todos vamos a pegar para allá a causa del pecado. Eso es lo que voy a clamar yo, y que no vaya a sufrir en ese momento, que se alargue un poco más la misericordia de Él para que no sufra en ese momento tanto, porque la muerte duele, mis amigos. Suelto los dolores de la muerte, dice. El momento que arrancan nuestra alma de este cuerpo, eso duele. Por eso es lo que dice la escritura, ¿no? O la escritura no, los libros apócrifos, porque eso está en el libro de Joseph, ¿no? Joseph el carpintero. Entonces tengo que estar preparado. Yo ya tengo mi repertorio, mis ajín, si me toca a mí. Eso es lo que yo fui a hacer con la madre de la Jod Mari. Los hermanos creían de que no, pues que me fueron a orar y no, antes se murió. Ellos estaban esperando que ella se parara. Si ya estaba desahuciada, yo le pedí al Padre si era la voluntad de Él que se parara, pero si no era la voluntad de Él, que por lo menos extendiera un poco su gesed y que no sufriera en esos últimos momentos, y eso pasó en ella. Dice que sonreía con la Jod, no sé si se le dio cara de chiste o qué. Se sonreía con ella y con la otra, era otra cara, con la otra hermana. Y le preguntaba unas cosas ahí, ¿no? Y pues uno queda complacido porque ve que el Padre estuvo allí. No le cuento ese chisme porque no me lo han contado directamente a mí, sino a través de la Joy. Entonces algo le preguntaron a ella, ¿no? Y o sea que lo que ella estaba viendo era algo muy bueno por el lado de la Joy Mari, y por el otro lado estaba tratando de seguirle el camino a esta, hombre. Eso es más o menos para no entrar de pronto en decir el dato mal y entro en chisme. Y vamos hasta el 16.
porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Listo, ahí habla de la consagración y todo eso, y habla de eso, ¿no? De tener encendida la menorá. Cuando enciendas las lámparas, dice, eso está hablando, ahí usted en toda la parachá, todo tiene que ver con eso, habla de la nube, ¿cierto? Y también comienza a hablar cuando comienzan a salir, porque así como se encienden las lámparas, así se van opacando cuando hay pecado, se va perdiendo ese brillo. Bueno, no me van a poner a llorar, vamos a orar. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Hoy, bendito Padre, has hablado a cada uno de nosotros, que somos esos Kohanim, pues se supone que hemos creído, se supone que nos esforzamos en poner por obra tu palabra, y has hablado que si somos esos Kohanim, esas lámparas tienen que estar encendidas. Quizás una lámpara, bendito Rey, quizás las 2, quizás las 7, quizás tenuamente, pero que deben estar encendidas, y esas lámparas representan a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y si están encendidas es porque esa lámpara, que es esa menorá, que es nuestro Adón Yahshua, está morando en cada uno de nosotros, bendito Rey. Aquí estamos delante de ti, que seas tú haciendo en nosotros ese modelo, ese diseño, que podamos recuperarlo, bendito Padre, ese modelo con el cual dijiste a Moshe que dijera a Aarón, y que esa lámpara, que esa menorá debería ser formada por medio de martillazos, bendito Rey, que representan a tu palabra cuando llega a nuestras vidas. Hoy te decimos, bendito Padre, haz lo que tengas que hacer, que podamos entender que cada vez que la palabra no nos gusta, siendo la verdad, bendito Padre, es porque algo quieres formar en cada uno de nosotros para poder encendernos luego, bendito Rey, y así ser portadores de esa or para ir a alumbrar esas tinieblas que se nos presenten delante de nuestro camino, bendito Padre. Aquí están nuestras vidas, haz en ellas lo que tengas que hacer, que podamos ser de aquellos consagrados como eran los levín, los levitas, bendito Padre, aquellos que tenían que purificar, aquellos por los cuales había que hacer expiación. Hoy permítenos entender que hay una expiación que debemos vivir nosotros, que es por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Esa limpieza, esa purificación es por medio de su sangre, y que esa sangre se hace efectiva cuando obedecemos tu bendita y poderosa palabra, cuando andamos en or, cuando andamos en luz, cuando esas lámparas son encendidas en nuestra vida, bendito Padre. Aquí estamos delante de ti, reconociendo que aún hay oscuridad, reconociendo que aún hay áreas donde necesitamos que esa or, que esa luz, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, entre, bendito Padre, y resplandezca, y las tinieblas tengan que salir huyendo. Que si por un camino han venido, por 7 tengan que salir huyendo, bendito Padre. Aquí estamos delante de ti, te pedimos perdón, y ese perdón representa cuando viene nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la palabra, para que nos esforcemos en ponerla por obra y pueda entrar nuestro Adón en cada uno de nosotros, en aquellas áreas, siendo así perdonados por Él, bendito Rey, siendo desarraigadas las tinieblas, siendo desarraigados los espíritus inmundos que aún moran en nosotros, y que es por medio de la palabra que tú nos libertas, bendito Rey. Toda raba te damos en esta hora, bendito Padre. Ponemos nuestras vidas delante de ti, ponemos nuestras familias, especialmente nuestros hijos, bendito Padre. Hoy clamamos por tu Gesed para con ellos. Tu palabra dice, Abacados, que si andamos en obediencia, esas bendiciones los van a alcanzar. Convéncenos primeramente a nosotros de que debemos ser convertidos nosotros, de que debemos ser transformados, regenerados, libertados primeramente nosotros, para poder llevar de aquello a nuestros hijos, a nuestra familia, bendito Rey, que podamos ser or, que podamos ser luz en medio de ella, bendito Padre, que realmente pueda haber esa vida que es la or, que es la luz, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach en cada uno de nosotros, para llevar a aquellos que están en muerte, bendito Padre.
que podamos cumplir cada uno de nosotros con esa responsabilidad, con esas tareas que tú nos has asignado, bendito Padre, y que cada día igualmente podamos ser menos carga para nuestros ajín, para nuestros hermanos. Bendito Padre, quedamos en tus manos y todo esto te lo pedimos, todo esto te lo damos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. 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 Aleluya. Salón Urajó Mishpaha.